か地獄の軍団我らを狙う黒い影世界の平和を守るため Go, go, let's go 輝くマシンライダージャンプライダーキック仮面ライダー仮面ライダーライダーライダーライダージャンプライダーキック仮面ライダー仮面ライダーライダーライダー仮面ライダー本郷武は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界制覇を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。Episodio 1 de 4. Infiltración. Un humo blanco y una pequeña llama roja se elevaban en el mostrador del snack amigo, sumido en la penumbra. Allí estaba sentado el dueño del restaurante, Tobei Tachibana, fumando su pipa favorita. Aún faltaba algo de tiempo para la apertura. Tachibana exhaló una gran bocanada de humo, y con ella, se fue parte de su ansiedad. Su cliente habitual de una vez al mes, Takeshi Hongo, no había aparecido en absoluto. La relación de Tachibana con Hongo comenzó mucho antes de que éste se matriculara en la Universidad Hoku, cuando Hongo aún usaba pañales. Tachibana era un viejo conocido del padre de Hongo y se le pidió que cuidara de su hijo cuando éste aún vivía. Tachibana cumplió su promesa. Siempre cuidó de Hongo ahora que ya no le quedaban parientes. No podía evitar sentir una bruma de inquietud. Hongo nunca había desaparecido sin decir nada durante tanto tiempo. Para ser específicos, esto había sucedido solo una vez en el pasado. Pero aquello no fue por voluntad de Hongo. En aquel entonces, fue capturado por la malvada sociedad secreta Shocker y sometido a una cirugía de modificación aumentada. ¿Dónde estaba ahora? Buenos días, jefe. Tachibana levantó la vista hacia la voz femenina que lo llamaba desde la nada. Allí vio a su empleada sonriendo. La trabajadora a tiempo parcial, Ruriko Midorikawa, había llegado. Obligado a poner sus pensamientos en pausa, Tachibana murmuró: «Espero que esté a salvo», y se levantó lentamente del mostrador. Mientras tanto, Kamen Rider, Takeshi Hongo, intentaba una infiltración a vida o muerte en una base de Shocker. Mientras derrotaba innumerables Kaijin producidos en serie, pensaba que la verdadera victoria no estaba a la vista. No había dicho Man Spider, miembro del cuerpo de Kaijins revividos liderado por Lizardlon, lo siguiente: si reparamos las partes destruidas, los cyborgs pueden volver de nuevo. En efecto. No importaba cuántas veces derrotara a los que estaban en el escalón más bajo. Era inútil. No habría significado a menos que eliminara la cabeza de la organización. Si eso no fuera posible, entonces tendría que destruir sus bases para asegurarse de que, al menos, no pudieran crear más cyborgs. Kamen Rider entró en la base de Shocker donde fue modificado una vez. Era difícil pensar que todavía estuviera activa como en aquel entonces. Pero no podía negar la posibilidad de que hubiera pistas que lo llevaran a otras bases. ¿Qué es esto? Kamen Rider dejó escapar una voz de sorpresa en el momento en que puso un pie dentro de la base. Su teoría estaba errada. La base estaba totalmente activa, tal como cuando Hongo fue modificado. Kamen Rider, Takeshi Hongo estaba asombrado por la audacia de Shocker. Pero lo más sorprendente era que, sobre la mesa de operaciones, yacía algo similar a Hongo, un Kamen Rider. De repente sintió como si estuviera teniendo una pesadilla. Hongo fue asaltado por un mareo similar a un déjà vu. El dolor de cuando perdió su humanidad, la tristeza cuando perdió al profesor Midorikawa, una pesadilla tras otra se cerraban sobre él como una linterna giratoria. Bienvenido, Takeshi Hongo. Kamen Rider. Hongo volvió en sí al escuchar la voz del gran líder de Shocker desde arriba. Esto era una trampa. Normalmente, Shocker no permitiría una intrusión fácil desde el exterior.
Debería haberse dado cuenta en el momento en que pudo entrar con tanta facilidad. Como liberando su rabia, Kamen Rider abatió a los miembros del personal científico de Shocker que estaban cerca de la mesa de operaciones. La voz del líder de Shocker continuó emanando del relieve del águila en la pared. Shocker ha puesto en marcha el proyecto de eliminación de Takeshi Hongo. Como primera fase, hemos comenzado el segundo plan de modificación Cyborg Saltamontes. Contempla la fuerza de uno con habilidades idénticas a las tuyas. Shocker Rider. Shocker Rider respondió a la voz del líder, arrancando las correas de sus brazos y piernas. La cirugía de modificación ya estaba completa. Parecía que a Kamen Rider le esperaba una pelea difícil al aparecer alguien similar a él. Pero, contrario a las expectativas, Kamen Rider estalló de repente en carcajadas. ¿Qué es tan gracioso? Te has vuelto loco. ¿Tiene las mismas habilidades que yo? Pensé que el hecho de tener habilidades idénticas daría para una buena pelea, pero cometiste el error de copiar mi apariencia exacta. ¿Qué has dicho? ¿Qué estás? La luz de señal en el abdomen del relieve del águila parpadeó violentamente, demostrando lo irritado que estaba el líder. El que más sabe sobre el cuerpo de Kamen Rider soy yo. El punto débil del Rider está justo aquí. ¿Qué? Kamen Rider reunió toda la fuerza de su cuerpo y asestó su golpe mortal en el molino de viento del cinturón del Shocker Rider. Episodio 2 de 4. Frenesí. Maldito seas, Takeshi Hongo. El rugido de furia del líder de Shocker eco en la sala de operaciones. El puño de Kamen Rider había penetrado silenciosamente el cinturón del Shocker Rider sobre la mesa de cirugía. Takeshi Hongo, no creas que ya has ganado. Kamen Rider levantó la vista hacia el relieve del águila en respuesta. La luz de señal en el centro parpadeaba de forma extraña. No hace falta que lo digas 2 veces. Lo entiendo perfectamente. Rider retiró lentamente su puño, y el Shocker Rider cayó de plano con un golpe seco. Sus funciones se habían detenido por completo. Sin embargo, Kamen Rider también cayó sobre él. ¿Qué sucede, Takeshi Hongo? Respondió el líder de Shocker con una risa. Mi cuerpo no se mueve, ¿qué está pasando? Ya veo, la luz de señal en el águila, esa luz está afectando algunos de los mecanismos de mi cuerpo. Me está susurrando que obedezca las órdenes de Shocker. Exactamente. ¿Jurarás saltar a Shocker, Takeshi Hongo? El brillo de la luz de señal giraba de forma hechizante por toda la habitación. Maldito seas. Rider Power. Kamen Rider convocó toda su fuerza para accionar el interruptor de potencia al costado de su cinturón. Con esto, Rider fue capaz de extraer temporalmente su máximo poder. Toma esto. Takeshi Hongo se abalanzó contra el águila y gritó ferozmente Rider Kick. Con un destello furioso de la patada del Rider, el relieve del águila se hizo añicos en una explosión y estalló en llamas. Habiendo recuperado su libertad, Kamen Rider abandonó la sala de operaciones y pensó en una forma de escapar de la base. Tengo que salir de aquí lo antes posible. El tenue pasadizo estaba desierto. No se veían enemigos por ninguna parte. Pero la signal en la frente del Rider le alertó de que había enemigos a menos de 100 metros. Hongo desesperadamente murmuraba. ¿Dónde? Hasta que de repente exclamó. ¡Ay! Sus antenas ultrasensibles captaron definitivamente a los enemigos. Chameleon Man apareció desde el centro de la pared, Man Spider apareció boca abajo desde el techo, Batman apareció volando por el aire, y Sarracenian apareció desde atrás. Haber usado el Rider Power momentos antes dejó a Rider con poca reserva de energía. Los cyborgs no morirán mientras reparemos las partes dañadas. Exclamó Man Spider repitiendo lo que había dicho en el pasado. Engendros. Gritó Hongo. Al ver la apariencia de Man Spider completamente inalterada desde aquel entonces, Rider, también conocido como Hongo, sintió rabia. Ese no era el caso. Ellos no tienen cuerpos que no mueren. Se les dieron cuerpos que ni siquiera pueden morir. Kamen Rider derrotó a los Kaijin con una fuerza feroz. Imposible, no debería quedarte energía. Dijo desesperadamente Man Spider. Bajo la máscara de Rider, las antiestéticas cicatrices de la cirugía en las mejillas de Takeshi Hongo afloraron a la superficie. La ira y el dolor llevaron sus poderes al límite. Me aseguraré de que no regresen de nuevo.
Con una fuerza sobrehumana e inquebrantable, Raider abatió por completo al cuerpo de Kaijins. No se percibía rastro de amabilidad humana en su forma de pelear. Sangre, órganos, brazos, cabezas y piernas volaron por los pasillos de la base. Raider ostentaba una fuerza abrumadora, pero de alguna manera su rostro se veía bastante solitario. De hecho, Takeshi Hongo lamentaba el hecho de tener que destruir a los cyborgs que originalmente consideraba sus hermanos. Luchaba por dar muertes humanas y pacíficas a sus camaradas. Estos sentimientos le otorgaron a Raider un poder más allá de su imaginación. Y no había nadie que supiera que las lágrimas corrían por las cicatrices de la cirugía de Hongo. Los pasillos dispuestos bajo la base eran complejos como una telaraña. Cuando escapó de la base en el pasado con el profesor Midorikawa, rompió el techo de la sala de operaciones. Pero Raider ocultó la razón por la que no podía hacer eso esta vez. Kamen Rider arrastró su cuerpo herido a través de los canales de agua subterráneos. Cuando finalmente logró salir, el cielo empezaba a iluminarse con el día. Dio un paso adelante y respiró hondo, regocijándose por el hecho de estar vivo. Entonces Hongo jadeó. Acababa de matar a sus hermanos hacía apenas unos instantes. Justo cuando Kamen Rider agotó sus fuerzas, cayó de rodillas. Pero de repente la Osignal predijo la aparición de un nuevo enemigo. El atributado guerrero no tendría tiempo para descansar. El suelo empezó a temblar y se escuchaba un extraño sonido mecánico que nunca había oído antes. ¿Qué? Exclamó Hongo. Un enorme batallón de tanques teñidos con llamativos colores de camuflaje apareció, levantando nubes de polvo y arena. Esos sonidos extraños eran el ruido de las orugas. Un batallón de tanques de Shocker, dijo Hongo sorprendido y al borde del colapso. Shocker preparó un batallón entero para destruir al solitario Takeshi Hongo. Mientras la risa del líder de Shocker resonaba con fuerza a través del desierto. Episodio 3 de 4. Despertar. El bombardeo de los tanques de Shocker se transformó en enormes temblores que despertaron al hombre que yacía en la mesa de operaciones bajo tierra. Él ya había escuchado explosiones como estas en el pasado. Aquellos días dolorosos resucitaron junto con el arrepentimiento. El hombre vivió la guerra de Vietnam como fotógrafo de guerra. Los días que pasó allí transformaron su rostro brillante y sonriente en uno luctuoso. En el campo de batalla, siempre se atormentaba pensando en qué podía hacer. No podía hacer nada mientras la gente era asesinada ante sus ojos. Todo lo que aquel hombre podía hacer era presionar el obturador de su cámara. Mientras tanto, el bombardeo de los tanques de Shocker llevó a Kamen Rider a una situación límite. Proyectiles de alta frecuencia salían disparados desde grandes cañones con una fuerza destructiva abrumadora. Sin embargo, esquivar los proyectiles no era suficiente. Incluso cuando lograba esquivarlos, las ondas de choque de las explosiones lo golpeaban como un muro invisible. No bastaba con evitarlos por un pelo. Tenía que alejarse lo más posible de la trayectoria. Pudo arreglárselas gracias a su salto de 15 metros de altura. Kamen Rider era un cyborg con las facultades de un saltamontes, los cuales poseían habilidades de salto. Hurricane Jump, Rider Windmill, Tornado Diving. Tenía muchas técnicas con las que evadía los ataques enemigos. Pero poco a poco se volvió difícil. El suelo se desmoronaba más y más bajo los ataques del batallón de tanques. A Rider se le complicó mantener un punto de apoyo para realizar saltos efectivos. Takeshi Hongo no tenía forma de defenderse contra el ataque incesante del enemigo. La risa satisfecha del líder de Shocker resonaba por las llanuras. Estaba superado en número, estaba realmente loco al luchar él solo contra Shocker, una organización con influencia en todo el mundo. Kamen Rider se desplomó, incapaz de dar un solo paso más hacia adelante. De repente, se escuchó el rugido de una motocicleta. Fue un rayo de esperanza para Kamen Rider. Era el rugido de la Cyclone, a la que Rider consideraba su compañera más fiable. Se conducía sola mediante sus funciones de autopropulsión. La Cyclone la veo. Aunque sea una motocicleta fabricada con la tecnología superior de la división científica de Shocker, conducirla estando medio muerto no va. El líder de Shocker alardeaba, pero una vez que la Cyclone se acercó, no pudo ocultar su sorpresa.
Pensó que Raider estaba controlando la Cyclone de forma remota, pero había una persona montada en ella. No estaba seguro de quién era debido a que el sol lo iluminaba desde atrás. Takeshi Hongo me libró del proceso de lavado de cerebro y me liberó del horrible hechizo de Shocker. El grito del hombre asombró al líder de Shocker. ¿Qué? No podría ser. Cuando el hombre apareció, la voz del líder de Shocker denotaba una clara confusión. Oh, ya veo, Shocker Rider. Te equivocas. El hombre sobre la moto hizo una pose. Soy un enemigo de Shocker y un aliado de la humanidad. Mi nombre es Hayato Ichimonji. Un Kamen Rider. Esa era la razón por la que Takeshi Hongo nunca escapó a través del techo de la sala de operaciones. Todo fue para ganar tiempo y que Hayato Ichimonji despertara. El líder de Shocker molesto exclamó. Atacad mi cuerpo de tanques de Shocker. Aplastad a estos dos insolentes gusanos. Ichimonji aceleró la Cyclone. Sube, Hongo. Entendido. Hongo reunió todas sus fuerzas y saltó sobre la Cyclone. ¿Y ahora qué, Ichimonji? Respondió Hongo. En mi experiencia, los tanques son débiles a los ataques desde directamente arriba. Bien, hagámoslo. Los dos Raiders se entendieron como si hubieran sido amigos de toda la vida. Vamos. Cyclone Jump. La Cyclone fue capaz de saltar 30 metros de altura gracias a sus boquillas de chorro traseras y resortes electromagnéticos. Entonces, en pleno aire, los dos Raiders saltaron desde la Cyclone y hacia los tanques, mientras gritaban con todas sus fuerzas. Episodio 4 de 4. Marionetas. Las patadas que Hongo e Ichimonji lanzaron desde lo alto atravesaron el blindaje de los tanques que presumían de ser indestructibles. Sus torretas principales tenían un límite en su ángulo de elevación y no podían apuntar directamente hacia arriba. Los ataques sucesivos del dúo hicieron que los tanques de Shocker estallaran en llamas uno tras otro. Parecía que nadie era rival para el par de Raiders. Sin embargo, la escotilla superior de un tanque en llamas se abrió y una figura salió tranquilamente. Sus antenas oscilantes y su bufanda ondeante brillaban con fuerza. La figura se veía exactamente como Kamen Rider. Las llamas parpadeantes producían una escena que parecía un espejismo imposible. Y no era solo uno. Los Raiders aparecieron uno por uno desde los tanques en llamas. 11 en total. Hongo estaba sorprendido, pero Ichimonji pareció reconocerlos. Pensé que aparecerían. Pero, realmente puedo luchar contra ustedes. Ichimonji fue secuestrado por Shocker en medio de la guerra de Vietnam. En las sombras del conflicto, Shocker lo utilizaba como campo de pruebas para las habilidades de combate de sus Gaijins. Ichimonji, que había ido al frente como fotógrafo de guerra, avistó varios cadáveres que no parecían bajas de guerra. Sospechando, terminó asomándose al abismo de Shocker. Después de eso, se formó un pelotón de 12 Shocker Raiders, incluido Ichimonji, como parte del proyecto de eliminación de Kamen Rider. Para Ichimonji, los 11 Shocker Raiders eran hermanos entre hermanos. Hongo no podía culparlo por dudar antes de pelear. Sin embargo, los Shocker Raiders no sentían lo mismo y apuntaron sus armas contra el par de Raiders. No podían comprender la angustia de Ichimonji. El gran líder de Shocker con una risa dijo: Takeshi Hongo, no hay necesidad de confundirse. Así como a ti se te entregó la Cyclone, a ellos se les dieron los tanques de Shocker. Los Shocker Raiders se giraron hacia los tanques en llamas. Los emblemas de Shocker impresos en sus costados, que mostraban un águila sujetando la tierra, estaban quemados y negros. En efecto, ese horrible emblema también estaba impreso en mi Cyclone. Murmuró Hongo con la mirada perdida. Ese símbolo me ataba a Shocker. Quería que las partes mecánicas que Shocker instaló dentro de mí desaparecieran. Pero como la mayor parte de mi cuerpo ha sido modificada, eso nunca podrá suceder. Ichimonji escuchaba en silencio. Por eso, precisamente por eso raspé ese emblema. Y en su lugar, puse la calcomanía del equipo de carreras que creé con camaradas en los que puedo confiar. Es la prueba de que no traicionaré a mis camaradas, la prueba de que no traicionaré a la humanidad. La prueba de que soy yo mismo. Sin embargo, los gritos de Hongo no llegaron a los Shocker Raiders ni a sus cerebros modificados.
Sus armas apuntaron fríamente hacia el molino de viento en el cinturón de Ichimonji. En la base de Shocker, habían visto gracias a Hongo que la debilidad del Raider era el molino de su cinturón. Las armas dispararon. Y de repente, el centro del cinturón se cerró como el obturador de una cámara, protegiendo el molino. Las balas rebotaron y rodaron hasta los pies de Hongo. Cuando Takeshi Hongo estaba eliminando el lavado de cerebro de Hayato Ichimonji, también había realizado mejoras en el cinturón para eliminar todas las debilidades del Raider. Es más, pegado en el centro del obturador estaba el mismo símbolo del club de carreras que estaba en la Cyclone. Hongo se lo dio a Ichimonji como prueba de que eran camaradas. Ichimonji se sintió embargado por la emoción ante este gesto de camaradería. Los motores de la Cyclone rugieron. La motocicleta no tripulada llegó para ayudar, dispersando a los Shocker Riders. Ichimonji evadió el fuego enemigo y, en el mismo movimiento, pateó a un Shocker Rider. Hongo, que luchaba a su lado, tuvo en cuenta los sentimientos de Ichimonji y se aseguró de no infligir heridas fatales a los Shocker Riders. También pensó en deshacer el lavado de cerebro de un Shocker Rider y convertirlo en el tercer Kamen Rider. Hongo, sobre la Cyclone, se esforzó por dejar inconsciente a un Shocker Rider. No fue fácil, pero con la ayuda de la Cyclone no era imposible. Finalmente, Hongo logró noquear por completo a uno y tocó su máscara. En el momento en que Hongo sintió que algo andaba mal, el Shocker Rider explotó sin previo aviso. Estaba modificado para explotar si se le quitaba la máscara. Hayato Ichimonji aceptó que se había pasado al lado de Hongo y modificó apresuradamente su propia máscara como medida preventiva. Este hecho llevó al par de Raiders al borde de la desesperación. Ya no había nada que pudieran hacer. Lo único que Ichimonji podía hacer era destruir a sus hermanos, derramando lágrimas todo el tiempo. Eso lo hacía igual a Hongo. Al final de la batalla, lo único que quedaba eran escombros y vacío. Los dos no se sentían eufóricos por haber obtenido la victoria. La voz antideportiva del líder de Shocker resonó con una risa burlona. Takeshi Hongo y Hayato Ichimonji, no crean que esto es el fin. Shocker tiene divisiones en todo el mundo. Nuestros planes para la dominación mundial progresan constantemente, incluso ahora. Aunque un gusano se haya convertido en dos, Shocker nunca será derrotado. Hayato Ichimonji no pudo ocultar su ira ante esas palabras. Lucharé por la libertad de la humanidad como el Kamen Rider número 2. A su lado, Takeshi Hongo resolvió perseguir a Shocker por todo el mundo. 次週から始まる仮面ライダー新シリーズ。装いも新たに興味抜群。スリル、アクション。次週仮面ライダー魔人サボテグロンの襲来にご期待ください。嵐とともにやってきた誰だ誰だ悪を蹴散らす嵐の男仮面ライダー正義のマスクバゼ聞かせ演技聞かせスピード全開サイクロン怒りを込めてぶち当たれショッカーどうもぶちのめせライダーライダー